Buenos días, mis queridos contertulios. Hoy os voy a hablar sobre una obra de Juan Eslava Galán, Misterioso asesinato en la casa de Cervantes. Es algo diferente, como sabéis, él ataca más que nada lo que es historia, determinados periodos de la historia, determinados personajes de la historia o determinados países de la historia, y casi siempre contada para los escépticos. Aquí en esta obra es completamente diferente, es una novela de algo que quizás sucedió, pero que él lo lleva a la novela histórica de ficción. Concretamente es la muerte del hidalgo Gaspar de Espaleta en la casa de Cervantes, que es la que ellos tenían en Valladolid. Aparecen sus hermanas, las servantas, bastante ligeras de casco, y posiblemente tuvieran algo que ver con todo este asunto. Entonces hay personajes de la realidad, como la duquesa de Arjona, que fue una gran admiradora de la obra de Cervantes, que le encarga a Dorotea de Osuna para que investigue. Personaje que fue en realidad ficticio. Entonces ellos investigan este asesinato y Cervantes primero va a la cárcel por este proceso y al final pues queda libre de la culpa del asesinato. Nos lleva a conocer una época crucial en la historia de España, pleno siglo de oro. Nos refleja mucho cómo eran las ciudades, cómo eran entonces las relaciones de las personas, las clases que había, la cantidad de nobles y medios nobles que existían y que vivían del cuento o del abuso sobre otras personas de menor raigambre social, de menor nivel social, que tenían que trabajar por ellos y por los demás. Nos trata las aspiraciones de España en pleno siglo de oro como país, como potencia mundial, y todo ello dentro de la trama de lo que es realmente esta novela. Es diferente. ¿Quién podía pensar el hacer una obra sobre policíaca en pleno siglo de oro y precisamente con un personaje principal como es Miguel de Cervantes? Pero la obra está bien confeccionada, es muy entretenida, divertida, y nos lleva a unas conclusiones al final de la obra de quién es el autor de la muerte de este personaje, de este noble. Y como dice aquí el escritor, un país agotado por las guerras era España, anegado de clase ociosa e improductiva, nobles y clérigos llenos de prejuicios, con una legión de mendigos, veteranos de la guerra, tullidos, pícaros, busconas y criadillos, una auténtica corte de los milagros en la que la mujer se revela y lucha desdenudadamente por escapar del papel secundario al que la sociedad le relega. ¿Qué parte está todavía en vigor de toda esta novela, ¿no? Y cómo sigue habiendo pícaros, mendigos, gente de bien vivir y de peor trabajar, y entonces pues tiene su reflejo en lo que ya en el siglo XVI, en el siglo XVII era España. Por ello yo creo que va a entretener mucho el conocer una diferente visión de nuestra España a través de Juan Eslava Galán y su obra Misterioso asesinato en la casa de Cervantes. Por eso yo la recomiendo sin lugar a dudas. Muchas gracias.